Bueno, nos quedaba por grabar una partecita de refracción cuando un haz de luz incide sobre una lente, ver qué es lo que sucede. Antes de ver la parte geométrica de lo que sucede, es importante que pensemos en qué tipos de lentes conocemos. Hay dos tipos de lente en esta clasificación que voy a hacer ahora. Por ejemplo, una de ellas es una lente convergente y la otra es una lente divergente. ¿Qué particularidades tienen cada una de ellas? Las lentes convergentes, los rayos van todos hacia un punto. Es decir, cuando los rayos de luz pasan a través de la lente, todos se desvían hacia un mismo punto. ¿Bien? Y la lente divergente es lo contrario. En vez de que los rayos se desvíen hacia un mismo punto, se desvían, pero como saliendo de un punto. O sea, los rayos, y yo lo puse de esa manera, vienen desde un punto. Ahora vamos a ver el ejemplo particular que significa esto. Fíjense acá los dibujitos. La de arriba es la lente convergente. Los rayos de luz inciden todos paralelos. Es un modelo representativo. Inciden paralelos sobre la lente, ingresan a la lente, que es una lente puede ser de vidrio, de cristal, de acrílico, lo que sea. Va a haber una refracción acá dentro de la lente, por lo cual los rayos se van a desviar, según la normal y las leyes que estuvimos viendo en el último video. Bien, entonces, como la lente es convergente, todos esos rayos, cuando se desvían, van a coincidir en un mismo punto. A ese punto lo denominé punto P, por ponerle un número o un nombre cualquiera. Se desvían todos hacia ahí y eso es lo que configura una lente convergente. En el caso de la lente divergente, lo que sucede es al contrario. Los rayos inciden también de forma paralela, pero los rayos, en vez de converger hacia un mismo punto, P, vienen de un punto P anterior. O sea, acá hay como una proyección. Si uno piensa en una regla, lo voy a mostrar. Fíjense que el rayo refractado después de la lente tiene coincidencia con el punto P que estaba acá. Si yo modifico y pongo cualquiera de esos rayos, van a observar que todos coinciden hacia atrás en el mismo punto. Fíjense que ahí está el otro rayo. No importa el ángulo en este caso, lo que importa es que podamos comprender cuándo es convergente y cuándo divergente. Y ahora vamos a analizar qué sucede entonces con los rayos de luz cuando situamos algún objeto en una lente y queremos ver qué pasa con la imagen. Bien, una lente es una lupa, bien, un anteojo. Entonces, pensemos primero en una lente convergente, es decir, las dos caras de la lente tienen esta forma, ¿sí? Por ejemplo, yo lo dibujé con dos colores distintos para que entendamos la diferencia. Fíjense, a la cara izquierda de esta lente, que es una lente que está panseada, ¿sí? Dibujé de color rosa y dibujé su foco, como hacíamos con espejos curvos, del lado correspondiente, porque la lente está panseada con esta forma, por lo cual el interior de esa cara sería el lado derecho. ¿Sí? O sea, la cara izquierda tiene su interior en el lado derecho. Entonces yo puse el foco a 4 centímetros, por ejemplo, de la cara correspondiente y el centro entonces en 8. Recuerden que el foco es la mitad del centro. Y del otro lado, la segunda cara, le puse el numerito 2, la dibujé con color verde y tiene esta forma, por lo cual la parte interna es la de este lado. Y esta la dibujé con otras distancias, o sea, con otros puntos focales o otros radios si quieren. Y fíjense que entonces acá tiene el centro o el radio a 10 centímetros y el foco 2 a la mitad a 5. Entonces me quedó una lente que tiene dos caras similares, una enfrentada con la otra, pero una con mayor pronunciamiento que la otra, o sea, con mayor radio. Bien, ahora, ¿qué sucede cuando yo ubico un objeto a refractarlo en estas lentes? Entonces voy a usar el mismo ejemplo que usamos siempre, una vela. Y el mecanismo es el mismo que en lentes curvos, en espejos curvos, perdón. Un primer rayo, que lo dibujé de color verde, que incide sobre la lente de forma paralela, y como acá no es un espejo, es una lente, o sea, atraviesa la superficie, entonces ese rayo se tiene que desviar. ¿Cómo se desvía? Se desvía hacia el foco, con la dirección del foco y pasa de largo. ¿Sí? Y fíjense, prestemos atención a esto. El foco 1, este foco que se utilizó en el primer rayo, es el foco correspondiente a la primera lente.
Es decir, que en el rayo paralelo pasa primero por la lente, ¿sí? Pasa primero por la lente 1 y entonces después se refracta pasando por el foco de la lente 1. Repito, el rayo de luz paralelo choca, se encuentra con la lente, con la cara 1 de la lente, y entonces se refracta pasando por el foco de la cara 1. ¿Sí? El segundo rayo es lo contrario, pasa por el foco, pero ¿por qué foco pasó primero? Pasó por el foco 2, o sea, es el foco de la cara 2. Entonces pasa por el foco de la cara 2, llega hasta la lente y cuando atraviesa la lente se refracta de forma paralela. ¿Sí? Y se va a formar, cuando se vuelven a cruzar los dos rayos, se forma el punto A'. Fíjense que hice lo mismo que en espejos curvos. Marqué un punto A característico a cualquier objeto, en este caso la parte más alta de la vela para que sea clarito el mensaje. Le puse punto A, tracé los dos rayos, paralelo pasando por el foco y pasando por el foco de este lado, el lado izquierdo, y después paralelo. Cuando se cruzaron tengo el punto A. Eso es el trazo de rayos, ¿sí? Recuerden que si estos rayos no se cruzan una vez que están refractados, lo que tengo que hacer es ir hacia atrás proyectando en la misma dirección. Ahora entonces vamos a ver un ejemplo de una lente divergente, ¿sí? Fíjense que las dos caras están dadas vuelta ahora. Entonces la cara rosa tiene su foco del lado de adentro. Como ahora están al revés, o sea, está así de un lado y así del otro, entonces el foco de esta cara está de este lado y el foco de esta cara está de este lado. Entonces, rosa, foco 1, centro 1. Y le puse lo mismo, acá 5 centímetros, 5 centímetros, o sea, tengo 5, 10. Y a la cara verde, la cara de la derecha, el foco 2 lo hice a 4 centímetros y el centro entonces a 8. Para que también se note lo mismo, no es necesario que las dos caras de la lente tengan la misma curvatura. Puede ser cualquier cosa y esto está todo más que bien. Bien, de hecho, cuando uno mira una lupa o unos lentes, unas gafas, anteojos, lo que observa es que no son de los dos lados iguales. Por ahí de un lado tiene mayor curvatura que de otro. Después vamos a analizar por qué. ¿Sí? Entonces dibujé eso para que se entienda con los dos colores, lo paso a negro y hago el trazo de los rayos. Fíjense que uso el mismo ejemplo. Tengo la vela, marqué el punto A, primer rayo siempre paralelo, el primer rayo siempre paralelo al eje de simetría. Cuando llega a la lente, y fíjense que acá marqué una línea punteada, ¿sí? Que es como una línea de referencia. Antes también lo había marcado, fíjense que el otro también está marcado. ¿Por qué lo marqué? En realidad, lo que sucede es que cuando el rayo incide sobre la lente, empieza una serie de refracciones ahí adentro. Puede ser una, puede ser varias, depende del ángulo crítico con el que quiera volver a salir de la lente. Entonces, pero para simplificarlo, lo que hago es trazo el rayo incidente hasta esa línea del medio, punteada que yo marqué, que no es la normal, o sea, no la confundamos con eso, y en ese punto es donde hago la desviación. Si yo hago un poquito de zoom, van a ver que yo llegué justo hasta ahí, o sea, en este punto llega la haz de luz hasta el medio de la lente y hago la desviación. Eso simplemente para modelizar y que se entienda, ¿sí? No es que la realidad pasa eso, en la realidad ni bien llega la lente, se tuerce. Bien, entonces, vamos de nuevo al ejercicio que estaba acá. Primer rayo sale de forma paralela. Cuando llega ahí, se tiene que refractar del otro lado. Y entonces decíamos que lo tiene que hacer con el foco de la lente que llegó primero. La lente 1 tenía el foco de este lado ahora. Fíjense que habían cambiado los focos esta vez. En el anterior, en el convergente, la cara 1 tenía el foco del lado derecho. Pero en el divergente, la cara 1 tiene el foco del lado izquierdo. Entonces lo que tengo que hacer es rayo incidente de forma paralela, con la dirección del foco, yo acá lo tracé con línea de puntos, vamos a poner la regla de nuevo para que se vea, y en la dirección del foco, el rayo refractado. Pero como es una refracción, no puede venir para este lado el rayo, tiene que ir sí o sí para el lado de arriba, ¿sí? O sea, tiene que pasar para el otro lado. Entonces dibujo la línea continua de aquel lado. ¿Bien? Eso, línea punteada, lo hice para que nos demos cuenta. El segundo rayo, lo mismo de siempre. Pasa por el foco, pero ahora como ya el foco 1 ya lo usé, tengo que usar el foco 2.
Antes pasó lo mismo. Habíamos usado primero el foco 1 que estaba a la derecha y después el foco 2 que estaba a la izquierda. Ahora al revés, el foco 1 de la izquierda ya lo usé y entonces ahora uso el foco 2. Entonces la dirección con la que se dirige el rayo número 2 tiene la dirección del foco 2. Y fíjense que si yo lo pongo con la regla, van a observar que desde el punto A hasta el foco 2 se dirige el rayo. Bien, entonces la idea es que cuando ese rayo que incide en la lente con dirección al foco tiene que refractarse de forma paralela, como venimos haciendo siempre. Entonces, ahí hago la línea continua de forma paralela. Bien, ahora, este rayo refractado que va hacia allá y el rayo verde refractado que va hacia arriba no se cruzan. Y cuando no se cruzaban los rayos reales, ¿qué teníamos que hacer? Trazar la prolongación de líneas punteadas, lo que construiría una imagen virtual. Entonces, desde el rayo refractado vuelvo para atrás en la refracción, el rayo que se refractó, vuelvo hacia atrás y paso para allá. Debería pasar por el foco. Y en el rayo refractado rojo, que era paralelo a la refracción, voy para atrás de forma paralela también. Y donde se cruzan, ahí tengo el punto A'. Entonces me va a quedar una vela más pequeñita, ¿sí? Y del mismo lado que el objeto. Imagen virtual. ¿Bien? Bueno, eso es todo lo que tendríamos para hacer. Nos queda una cuestión bastante importante para trabajar, que se las voy a mandar por WhatsApp. Capaz que la reciben antes de que vean este video incluso, porque por ahí algunos lo ven un poquito más tarde. Quiero que analicen unas imágenes que les voy a mandar en un video de una refracción y lo que conocemos como difracción de la luz. ¿Sí? ¿Vieron cuando la luz blanca se convierte en luces de colores? Por ejemplo, el arco iris, o cuando vemos, por ejemplo, en la calle una mancha de aceite y eso muestra diferentes colores. Bueno, quiero que analicemos qué es lo que sucede, mejor dicho, que analicen ustedes qué es lo que sucede cuando nos encontramos con ese fenómeno. ¿Qué es lo que está pasando físicamente para que se muestren colores adentro de esa mancha de aceite o para que se muestre un arco iris en el cielo cuando llueve y hay sol, por ejemplo? ¿Sí? Bueno, listo para mí.